This meeting is being recorded. Tengan todas muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Riquelmer Paredes Parada. Soy integrante del bloque 1 y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la discusión número 3. Abordaremos los objetivos del 1, 2, 3 y 4. Primero describiremos la estructura química de la insulina, el proceso de la biosíntesis y los estímulos para su secreción. La insulina es una hormona A y otra de 30 aminoácidos B, unidas por dos enlaces disulfuros, y existe una tercera enlace disulfuro dentro de la cadena A. La síntesis de la insulina se lleva a cabo en los islotes de Langerhans de páncreas. En el islote se ha distinguido por menos 4 tipos de células alfa, secretadas del glucagón pancreático. La secreción de la insulina puede depender de los canales de Ka positivo, ATP, mecanismos mediante el cual se libera la insulina. En esta relación directa a la glicemia y el metabolismo de la glucosa, los productos de ATP corren paralelos con la utilización de la glucosa, lo cual incrementa la relación de ATP-ADP. Y esto condiciona el cierre de los canales de K positivo ATP, despolarizándose la membrana plasmática con la apertura de los canales de Ca2 positivo, incrementándose la concentración intracelular del mismo y secretando la insulina. El mecanismo independiente de los canales de K positivo ATP es mediado por la increstina, las cuales se unen a su receptor y mediante unas proteínas G incrementan la actividad de anilato ciclasa. En consecuencia, se eleva la cantidad de AMPC y con ella la actividad de proteína esquinasa A y de EPAC2, liberándose la insulina. Los mecanismos de secreción de insulina están regulados de manera muy precisa y adecúan los requerimientos metabolísticos del organismo. Explicaremos la estructura e importancia del canal de K positivo sensible a ATP, la célula beta del páncreas y algunas patologías asociadas a esta. Este canal también pertenece al grupo de los canales de dos segmentos transmembranas y uno dominado formado de poros 2T-1P. Y del mismo modo de Kirk, presenta la certificación hacia adelante, aunque en este caso se trate de la rectificadora débil. Está compuesto por dos subunidades, la alfa, conformada por tetrámetros de 2T, 1P, que configura el poro de subunidades conductoras de la corriente, y una subunidad beta, que corresponde a un tetrámero de proteínas receptoras de sulfonilulares. Este canal de K positivo se activa cuando los niveles intracelulares de ATP caen por debajo de 1 mm, es decir, son desbloqueados por ATP intracelular, mientras que el ADP intracelular las activa. Los agentes farmacológicos que afectan la actividad de este canal son de gran relevancia clínica. CATP se bloquea por concentraciones micromoleculares de gliceburida, un derivado de las sulfonilares, conocidos agentes antidiabéticos utilizados para favorecer la secreción de insulina por las células beta del páncreas endocrino de diabéticos e insulina resistentes. Por otro lado, la CATPA puede ser activado por los conocidos abriéndose de los canales K positivo. Vamos a hablar un poco de las células conocidas como DM. Engloba varios procedimientos crónicos degenerativos que actualmente han ido aumentando y constituyen un grave problema a la salud pública. La DM tipo 1 y la tipo 2 comparten como características comunes la hiperglucemia, ya sea debido a una disminución y deterioro progresivo de la masa de las células beta en los islotes pancreáticos o una disminución de eficiencia en el mecanismo de la señalización. La DM1 existe un daño de células beta pancreáticas por un ataque selectivo del sistema inmunológico que conlleva a la generación excesiva y prolongada de las radicales libres.
Actualmente se ha descrito que el páncreas tiene la capacidad de responder a distintos tipos de daños celulares con la expresión de un grupo de células que son marcadas con nistenia. Recientemente se ha relacionado a este linaje celular con la posibilidad de comportarse como células madre, pancreáticas. Este trabajo hace revisión acerca de los conocimientos actuales sobre las células nestinas positivas y sus aplicaciones potenciales al campo de la medicina. Hasta hace unos pocos años se encontró en el tejido pancreático muestras de cierta capacidad de regeneración. Estudios realizados por Ross Wenger y Vic Kings en 1989 ya sugerían esta posibilidad. El tratamiento hasta ahora para la DM tipo 1 es una base de insulina exogénea. Sin embargo, se ha propuesto alternativas para la extensión de células beta, para sustituir la escasez de este linaje celular a partir de células madre embrionarias o de células madre de tejido adulto, como páncreas, hígado, sistema nervioso central, médula ósea y adipocitos, así como también células madre del mesenquima. Estructuras pancreáticas. El páncreas es una glándula mixta, contiene tejido exocrínico formado por células exígreas, productoras de enzimas digestivas. También presenta un tejido endocrino compuesto por células de islotes de Langerhans que producen hormonas que mantienen la homeostasis de la glucosa. El páncreas está cubierto por una capa de tejido conectivo rico en células mesoteliales, con fines tabiques que dividen las glándulas en lóbulos. Las células de los lisosomas están delimitadas en forma incompleta para una capa delgada de tejido conectivo reticular que contiene en el interior de los islotes de escasa cantidad. Patologías asociadas. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer alimentos y hormonas que ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos tenemos la pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el mismo páncreas. También tenemos el cáncer de páncreas, la fibrosis quiástica, que es un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y esponjosa puede obstruir los conductos pancreáticos. También está el páncreas. El páncreas también tiene un papel en la diabetes. Mencionaremos las principales vías de metabolismo metabólicas reguladoras para la insulina. Podemos encontrar dos tipos principales de vías metabólicas. La primera vía es señalización de MAP sinapsas y la segunda vía de señalización de la PI3K. La primera, los efectos de la insulina en la regulación de la sinapsis de la proteína son mediados principalmente a través de activaciones de la vía de señalización de la MAP sinapsas. Una vez activada, la IRS une el campo de GRB2 sobre SO2. A partir de este punto, las secuencias de activaciones de las mismas se descubrió por CHC. Las MAP sinapsas tienen una amplia gama de sustratos potenciales vía señalización de las MAP sinapsas, incluyendo factores de transición y otras sinapsis. La vía de señalización de PI3K. La vía de PI3K es el principal mecanismo por el cual la insulina ejerce su función en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. La traducción de las señales a través de la vía de PI3K es esquematizada de la figura 3 y se inicia cuando los receptores activos autofosforilados interaccionan con IRS y fosforilados. Describiremos los requerimientos en el aspecto general del metabolismo de la glucosa a nivel del cerebro y relacionaremos los niveles de la glucosa en sangre con los líquidos cefalorraquídeos. Para el desarrollo de un funcionamiento adecuado, el cerebro necesita un combustible de forma de glucosa, aproximadamente de 5,6 mg de glucosa por cada 6 gramos de tejido cerebral por minuto. La glucosa es el único azúcar que alimenta el cerebro, su principal fuente de energía. El metabolismo de la glucosa proporciona el combustible necesario para cubrir las funciones fisiológicas del cerebro mediante las generaciones de trifosfato de adenosina ATP, moléculas consideradas la moneda energética universal. ¿Pero qué es el metabolismo de la glucosa? Se refiere a las diversas reacciones
bioquímicas que tienen lugar para la formación, descomposición e intervención de glucosa en los seres vivos. La insulina transporta la glucosa desde la sangre a las células del cuerpo que requieren energía. La glucosa ingresa a las células con la ayuda de las moléculas de la membrana especial llamadas transportadoras de glucosa. En las células, las moléculas de la glucosa se metabolizan para producir calor y ATP. El ATP es la molécula que almacena energía y la libera cuando la célula lo requiere. La relación de los niveles de la glucosa en sangre con los líquidos cefalorraquídeos. Los niveles normales de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo normalmente son alrededor de 50 al 80 miligramos. Prueba del MCA. Niveles a menudo se hacen para diagnosticar causas médicas de delirio, dolores de cabeza u otros problemas neurológicos. El líquido cefalorraquídeo se forma a partir de sangre, a una estructura llamada plexo coroideo del cerebro, a partir de la sangre, a una estructura llamada plexo coroideo. La porción del líquido de la sangre y una gran parte del material, especialmente electrolitos y nutrientes, se convierten en CSF. El CSF circula a través del sistema nervioso central. El cerebro no tiene vasos sanguíneos directamente en su interior, por lo que la glucosa es un líquido en el líquido cefalorraquídeo se utiliza para alimentar el cerebro. El CSF también ayuda a apoyar y amortiguar el sistema nervioso central debido a su flotabilidad. La glucosa es el azúcar que circula en la sangre y el CSF es el principal nutriente que utiliza el cuerpo en la producción de energía. El cerebro funciona sobre todo una gran cantidad de glucosa, por lo que la glucosa es un componente importante de la CSF. Los principales niveles normales de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo normalmente son alrededor de 2/3 de los niveles normales de glucosa en sangre. ¿Qué hallazgos fundamentan la resistencia a la insulina en este paciente? Bueno, este paciente tenía evidencia de resistencia a la insulina, constatada físicamente por la severa ancatosis nigárgica que se observa en el cuello, axila e ingle. Podemos decir que la ancatosis nigárgica es el signo cutáneo de resistencia a la insulina, que se manifiesta como oscurecimiento o engrosamiento de la piel. Además, este paciente tenía un nivel elevado de insulina después de la noche de ayuno. Sus niveles de glucolisadios son de 6,7%. También hay que aclarar que la resistencia a la insulina está asociada de forma independiente con la obesidad y pubertad. Podemos decir que la obesidad es considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de la resistencia a la insulina por el aumento de tejido adiposo que se ha relacionado en el aumento de producción de cicloplasmasis, que junto a los ácidos grasos parecen ser responsables del desarrollo de la resistencia a la insulina. Como menciona en el caso del paciente, tenía obesidad. Esta ha sido toda mi participación por hoy. Les agradezco mucho haber puesto atención y espero volvernos a ver en otra ocasión. Muchas gracias.